Violetta estaba recostada en un sofá largo, su figura esbelta, que bien podría haber pertenecido a alguna casa elegante, ahora estaba expuesta en el apartamento de un hombre mayor, mucho mayor que ella. A menudo la confundían con su padre. Violetta le dirigió una mirada fugaz. Se casó por dinero, ¿verdad? Dinero, por supuesto, pero últimamente había visto a tantos jóvenes adinerados. Personas que se avergonzaban de sus acciones imprudentes con otros ródanos, que no cambiarían el pájaro en mano por el supuesto pastel en el cielo. Quizás tú y yo podríamos ir a algún lugar. Violetta esperaba una respuesta rápida y entusiasta, pero al mirar a su esposo, no vio ninguna reacción en absoluto, él no la escuchó, estaba absorto en su teléfono. ¿Estás sin caballos?, preguntó Violetta. Sergei finalmente levantó la vista y miró a su joven esposa, sonrió. La fina bata que le encantaba usar en casa dejaba al descubierto su cabello lechoso y su piel desnuda. Su piel le parecía perfecta, odiaba a las mujeres bronceadas, y cuando veía a sus amigas bronceadas, siempre se reía. También temía que el bronceado envejeciera rápidamente a su nueva amante. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Sergei, sin soltar su teléfono. La miró con ternura, cachondo, pero aún sosteniendo firmemente su teléfono. Violetta, estoy cansado de que tú y yo ni siquiera podamos hablar normalmente. No puedo dejar el ruidoso teléfono. Violetta cruzó los brazos sobre el pecho. Se levantó del sofá y ajustó su bata. Se cruzó de piernas y sonrió, como tratando de calmar el conflicto. Quizás tú y yo podríamos ir a algún lugar. Hace 6 meses que no salimos de aquí. Estamos atrapados en esta maldita ciudad, dijo Violetta con un tono insatisfecho. Parecía una niña cuando se enfadaba, y eso a él le gustaba más que nada. A veces lo hacía a propósito, la ignoraba para que ella hiciera un puchero así, con los brazos cruzados sobre el pecho, parecía una niña mimada. Una vez pensó que parecía mayor. Despeinado, no sabio, desenfrenado. ¿Y a dónde quieres ir?, preguntó Sergei, pero ya estaba mirando su teléfono de nuevo, comenzando a escribir algo. Violetta decidió no continuar el conflicto y simplemente siguió la conversación. Gracias por comenzar a escuchar en algún momento. Me gustaría ir a algún lugar donde haga calor. Quiero ir al mar. Quiero ir al océano. Bueno, ¿cuánto tiempo podemos quedarnos aquí? Es verdad. Somos como una especie de ermitaños. Tu Kostya y su esposa se van por 4ª vez esta vez. Y aquí estamos, sentados como dijimos. Violetta se puso de puntillas y se acercó a su hombre. Estaba detrás de él. En su espalda, su piel también estaba arrugada, ella se estremeció, sabía que él no la vería, se inclinó hacia adelante, le mordió un poco la oreja, él se rió, echó la cabeza hacia atrás. Dios la quería, pero cuanto más se sumergía, cuanto más trabajo y dinero tenía, menos quería perder el tiempo con él. Sergei necesitaba comprar un apartamento para hacer una reserva financiera. Después de todo, Violetta había tenido hijos, gemelos, nacidos dentro del matrimonio. Sin embargo, Violetta realmente no los cuidaba. No se ocupaba de ellos, solo los dejaba en una institución especial donde podías dejar al niño pagando dinero y no. Temo que algo le suceda. Déjame pensar, dijo Sergei. Sí, ¿en qué volverás a pensar, diciendo que ahora tienes que hacer esto? Te has convertido en un verdadero avaro, seriosa. ¿Ves siquiera que tú y yo ni siquiera salimos de casa cuando fuimos al restaurante por última vez?, preguntó Violetta con disgusto. Sergei puso los ojos en blanco, ahora que este conflicto ya no le parecía genial. Quería terminar con esto lo más rápido posible para que no pelearan. Miré con cansancio a mi esposa. Violetta levantó las manos y saludó. Me quedé sentado en la mesa, tenía muchos problemas además de mi esposa rota, no iba a ninguna parte. Déjala divertirse si quiere. ¿Y yo necesito trabajo?
A veces me doy cuenta de que con ese dinero me estoy convirtiendo en un avaro que puede estar tranquilo y trabajar sin preocupaciones, pero intento ganar lo máximo posible sin asignarle ningún propósito al dinero. Violeta nunca logró su objetivo, ni siquiera uno. Unos días más tarde, cuando ella inició esta conversación, simplemente no respondí. Me ofrecí a ir al spa con un amigo para evitar discutir más, pero déjalo en paz. Violeta ni siquiera inició más esta conversación, ya se dio cuenta de que era inútil. Ella estaba sentada en el balcón, fumando y desahogándose. En la calle reinaba un otoño verdaderamente dorado. Le encantaba esta época de ser joven. La niña estaba sentada en una mecedora, sus piernas estaban cubiertas con una manta. Clem estaba de lado, un diseño atronador que algún día será un columpio que instalaremos en el porche, pero todavía no he llamado a un especialista. A veces pienso que lo haré todo yo misma. Desde hace mes y medio, la estructura empaquetada está en el porche. Cuando Viola estiró el cuello como un ganso, Artemi abrió la puerta, bostezó y parecía cansado. Violeta le agitó enérgicamente la mano derecha, la de su marido. Su hijo era mayor que ella, la diferencia de edad se notaba. Violeta ni siquiera se levantó del lugar donde Artemi estacionó el auto, intercambiaron algunas frases y se mostraron curiosos porque aparecía allí. Claramente estaba de buen humor. Sí, necesito discutir con mi padre. Hace mucho que no lo veo, dijo Artemi. Sonreímos, solo ambos sabíamos lo que eso significaba. Nos miramos cuando Sergei Valerievich no estaba en casa. Cuando el dueño de la casa regresó, Artemi y Violeta parecían cansados y felices. Violeta se quejó de que estaba resfriada, por lo que no se veía muy bien. Pensé que su actuación estaba al más alto nivel, tal vez fue porque ni Sergei Valerievich ni yo sospechábamos su conexión con su hijo Tioma. Me alegro de que hayas venido, dijo el hombre estrechando alegremente la mano de su hijo. Ya estaba ardiendo cuando miró a Artemi. Violeta se dio cuenta de que Sergei no tenía tiempo para hablar. Es necesario, dijo Artemi. Violeta, sal, dijo Sergei con voz tranquila a su esposa que acababa de empezar a cenar. O bueno, no dejes que quede nada crítico, dijo Artemi. Violeta se enojó, reunió toda su ira en sí misma. Sentía que la trataban como a un perro, querían dejarla en el sofá de su dueño. Y si estás de mal humor, te echan a la calle. Violeta reforzó cada vez más su opinión de que necesitaba irse. Para irte, dijo Artemi, ya vives en el extranjero. Ahora, ¿a dónde más vas?, preguntó. Golpeó el cuchillo en el plato mientras cortaba el filete, el sonido era repugnante. Artemi fingió no escuchar, pero Violeta se estremeció desafiante. Sergei fingió no notar su reacción. Quiero irme completamente con mi familia. Estoy cansado de viajar de ida y vuelta todos los meses. Estoy cansado de volar allí, ya sabes. Quiero pasar más tiempo con mi familia, creo que el negocio mejorará si me quedo allí más tiempo. Decidí quedarme allí durante años, así que tal vez yo iré, dijo Artemi. Violeta sintió una punzada. ¿Los senos de Artemi realmente no volverán? Esta era su única diversión, una opción segura para sentir un cuerpo mucho más joven. No te molestes porque no quiere arruinar la relación con su padre, me dije a mí mismo. Me mordí el labio y seguí mirando a Artemi. Es correcto, tus hijos están creciendo, no es bueno que tus hijos vivan lejos, dijo Sergei. Quería hablar contigo aquí, añadió. Violeta ni siquiera miró a su marido, sabía que lo hacía a propósito para indicar que su esposa no tiene derecho a saber sobre tus problemas comerciales. Años es mucho tiempo, tu padre está enfermo, es realmente imposible acortarlo de alguna manera, sugirió Violeta. Lo pensé, pero mi familia ya está amenazada por esto. Estoy constantemente en el camino, no quiero extrañar a mi esposa y a mis hijos, quiero ver crecer a mis hijos.
Me perdí los primeros pasos, las primeras palabras. Quiero estar cerca, y además mi negocio ha despegado sólidamente, no quiero dejarlo todo desatendido ahora, prefiero sumergirme completamente en mí mismo. La vida del padre no se desperdiciará, dijo Artemi, mirando a Sergei Valerievich. No esperarás, ladró Sergei Valerievich y se rió, ella sonrió torcidamente. Realmente no esperará hasta que Sergei Valerievich le quite el casco. Ella enviaría a los niños a un internado y se sumergiría por completo en una buena vida. Encontraría un amante joven si tan solo tuvieran una vida social y todo estaría bien. Pero aún así vivían juntos todas las noches, él tomaba una pastilla para pasar tiempo con ella en la cama. Violeta giró la vista, tomó la mano de su marido y sonrió con fuerza. Todo está bien, una vez te extrañé, Tanya. Trabajé mucho, y tú creciste como hierba en el campo. Tu madre falleció y en su funeral no me avergoncé, hasta ahora, de ser la única persona que me amaba, dijo Sergei Valerievich. Violeta sabía que era el momento de intervenir con sus confesiones. No puedes tenerlas, le interrumpió. Érase una vez se convirtió en un escándalo y por eso guardé silencio cuando hablaste de tu difunta esposa. Sí, tus hijos están creciendo ahora. ¿Por qué no intentar arreglarlo todo? ¿No tienes una razón para hacerlo?, preguntó Artemi, claramente deseando abordar un tema vulnerable para Sergei Valerievich. Vamos, los niños son completamente diferentes ahora. Son pequeños, hay que enseñarles algo. Crecerán, dejarán de destruir la casa, bromeó Artemi. Sergei Valerievich no respondió. Sabía que no era un buen padre y no entendía cómo criar a sus hijos. Artemi siempre recordaba a su madre con tristeza. Era difícil para ellos, pero a pesar de trabajar en 2 trabajos, su madre siempre encontraba tiempo para ellos. Cuando ella murió, Artemi y Tatiana se sintieron huérfanos. Sergei Valerievich, el padre vivo, se sentaba en su oficina. Miraba papeles de vez en cuando y rechazaba las llamadas de su joven esposa. No quería hablar con ella de nada. Siempre había quejas. Argumentaba que ignorar tales payasadas haría que Violeta se calmara, como si fuera una niña de 3 años cuya atención pudiera desviarse fácilmente. Había decidido no tomar vacaciones, prefería mantenerse ocupado. Abre un nuevo punto o, mejor aún, organiza una nueva oficina. Encuentra empleados, pensaba. Los negocios le resultaban mucho más interesantes que las relaciones y todo lo demás. Si Violeta quería salir sola a un café con una amiga durante las vacaciones, no la dejaría ir, pero tampoco iría con ella. Hola, le preguntó a Tatiana. Armin vio el número de su padre en la pantalla, puso los ojos en blanco. Él nunca la llamaba así, solo lo hacía cuando necesitaba algo. Dividía las tareas como si fuera el jefe de su hija, todo con una cara absolutamente seria. Tanya, saca a los niños del jardín, ordenó. Hoy no puedo hablar con el estilista en ningún lado, gracias, contestó Violeta con desdén. ¿Por qué debería ir a buscarlos? Planea tu día para que puedas cuidarlos tú misma, dijo Tatiana. ¿Y qué tipo de trabajo tendrías tú? Ni siquiera me levantaría del sofá por ese dinero, bromeó Sergei Valerievich mientras se reclinaba en su silla. Finalmente, tras una conversación llena de desencuentros, Sergei Valerievich se decepcionó y dejó claro que ya no quería comunicarse más. Tan pronto como terminé la conversación, respiré hondo, cerré los ojos por unos segundos, recordaba a Tanya mientras se subía al auto. La jornada laboral terminó. Tanya condujo hasta la guardería y guardó los asientos infantiles en el asiento trasero del coche. Media hora después Tatiana ya estaba de camino a la casa de su padre, no quería ir allí, había demasiados conflictos. Recuerdos, la mayoría de las veces negativos, los únicos recuerdos positivos estaban vinculados únicamente a la madre. No puedo creer que hayan pasado tantos años cuando Tatiana recordó a su madre.
Estaba tan cansada ante sus ojos, Tanya, después de verla. Basta ya de cómo sus hijos desfiguraron totalmente la vida de su madre, ella decidió no dar a luz bebés, ni ahora ni. Entonces finalmente Violeta dijo con voz insatisfecha cuando apareció el auto en la puerta de la casa: ¿Por qué estás en casa? Padre dijo que estabas en la peluquería, dijo que Tatiana estaba en la peluquería tú normalmente y yo tuve que ir al estilista, no estaba sintiéndose bien en casa. Violeta ladró amistosamente, debería haber hecho un escándalo y poner a esta chica en su lugar, explotando, pero Tatiana decidió no agravar la relación entre los tres, y entonces todo se volvió como una cuerda tensa que Tanya descargó. Los niños la abrazaban con caras tristes por donde iban. No pensaba molestar a su madre con los niños, pero su marido les dijo que estuvieran en casa hoy. Al parecer decidió jugar a I.O.I. Violeta ya había hablado con la niñera y estaba esperando a que apareciera. Conduciendo a casa completamente alterado. ¿En qué se convirtió su relación con su padre? En una constante ejecución de órdenes. Inin detuvo el auto, subió al piso correcto, le dio a su hijo un negocio ya hecho y un colchón financiero, y con todos sus ingresos. Ni siquiera podía darle un apartamento a su hija. Es bueno que la madre, al parecer, les dejó dinero a los niños Tanya y Artemi quería dividir los fondos, pero Tioma rechazó el dinero. Su relación con su hermano ya no es la misma desde hace mucho tiempo, pero incluso Artemi se lleva muy bien para que Tanya pueda comprarle un apartamento. Déjame adivinar. Papá llamó y le preguntó a David. Estaba en la cocina cuando su esposa entró al departamento, un hombre ya Doren. Sus responsabilidades en la casa estaban divididas aproximadamente en partes iguales, pero había una condición más importante: quien fuera. Llegar primero a casa, preparar la cena o calentarla, nadie jura, todos tienen tiempo para. Descansa. Y para ti. Cada vez que Tatiana pensaba en su relación, levantaba los ojos al cielo y agradecía a un hombre comprensivo. No puedes ocultarte nada, dijo Tatiana con una sonrisa. Tomó una toalla y se dirigió al. De ahí la ducha. Tanya salió con su ropa de casa, le gustaba cuando estaba vestida y en casa vestía un traje de felpa beige claro. Déjame abrazarte, te extraño, dijo David. Por cierto. Hablamos con el jefe, parece que todavía no hay nada claro, tal vez hagamos una segunda sucursal. ¿Sabes que David estaba preocupado por la situación en el trabajo? Se suponía que iban a abrir una sucursal en la capital. Pero mientras el sol estaba en duda y mientras la situación estaba en el aire, el ascenso de David era incierto. Vamos, cuéntame. ¿Cuál es tuyo? Padre lo quería otra vez, dijo David. Su esposa le contó todo, incluso lo de Violeta, quien le respondió con otra queja más. El hombre miró a su esposa con pesar, realmente se compadecía de ella, entendía que ella no podía separarse. Emocionalmente familiar, pero ya empezaba a comprender que las relaciones solo empeoran la situación. ¿Por qué necesitas mantener una relación con tu padre? Solo te recuerda cuando necesitas asignarte alguna responsabilidad, dijo David. Se adelantó, tomó el bol y luego derramó el contenido de la ensalada. Adentro su esposa ya lo estaba poniendo en la L, sacó el pollo del horno y pronto ya estaban sentados a la mesa. La pregunta de su esposo la hizo pensar. Últimamente también pensó que era hora de romper relaciones con su padre. No hubo ventajas en sus encuentros, ella no obtuvo nada de él, ni atención ni dinero. Estas son las ventajas de tu padre. No hablo de dinero sino en general de la actitud hacia ti, preguntó David como si después de leer sus pensamientos pensaras que la situación no vale nada. ¿Crees que es hora de poner fin a todo esto? Le preguntó a David. Asintió. Su esposa miró por la ventana, unas hojas amarillas cayeron, las luces y flotaron lentamente, como quería que todo volviera a la normalidad, como estaba cansada de todo esto, porque simplemente no podía tratarla como a su hija. Pero ella tampoco podía romper relaciones con él, parecía que ella. El sol todavía estaba en Tailandia la siguiente vez que mi padre llamó a Tatiana. Regresó. Esta vez necesitaba ayuda con su trabajo. Tatiana miró las cartas del ejercicio de declaración de impuestos antes de abrir su pequeño negocio. Trabajó en la oficina de impuestos. Confió en ella mucho más que sus
Empleados varias veces al trimestre la llamaba para que ella viniera y revisara todo, por supuesto, gratis, teniendo tanto dinero, Sergei Valerievich podía comprar un departamento completo que podía revisar los papeles veces al día, pero él no podía pagarle a su propia hija por el trabajo. Podrías haberte casado con un mendigo, ahora te morderás los codos toda la vida, dijo el padre, encendiendo su órgano favorito, le gustaba mucho tocar este tema. El hombre se levantó de la silla y se acercó. Su hija Tatiana intentó fingir que su padre no decía nada. Sin embargo, Sergei Valerievich fue muy persistente en sus peticiones, apartó los papeles de su hija, se inclinó y la miró directamente a los ojos. Yala, cásate por amor. A diferencia de tu Violeta, yo no necesito ordeñar a un hombre para vivir bien, respondió Tatiana con calma, sería mejor si la chica no le enseñara nada. Ella no ha trabajado ni un día en su vida y vive feliz para siempre, yo la di a luz, pagué todas sus cirugías para que volviera a la normalidad, ella está en casa recostada en la caminadora, corriendo por las tiendas, arrastrándola la belleza, no su vida, dijo Sergei Valerievich. Tatiana fingió que esto no le concierne, podría decir mucho sobre su esposa, pero no va a abrir su propio negocio, es asqueroso de ver. ¿Y cuánto ganas? Ahí te basta, dijo el padre. Se sentó en un largo sofá de cuero. Se burlaron de su hija. Yo no tenía tanto dinero como Artemi para abrir un negocio como. Logré ahorrar tanto que abrí. No hay suficiente dinero. Gracias por preguntar cómo está el padre, dijo Tatiana. ¿Crees que debería apoyarte? En realidad Artemi es un niño, un hombre para mantener a su familia. Entonces el libró y gobiernan. Entonces, vamos. Sigue adelante, encontraría un marido normal y no necesitaría nada en el mundial, aunque con su apariencia es casi imposible. Ella exhaló entre dientes, quería levantarse e irse pero tenía que terminar el trabajo, lo mismo las preguntas giraban en su cabeza. ¿Por qué sigue diciéndole? ¿Ayuda? ¿Por qué continúa comunicándose con él después de todo esto? ¿Por qué viene aquí? Tatiana miró hacia la puerta, un hombre alto de cabello gris miró hacia adentro. Su padre inmediatamente saltó de su silla y comenzó a estrecharle la mano a Tanya. Ve. Llame a la secretaria, la necesitamos, dijo Sergei Valerievich con desdén. Tatiana recogió tranquilamente los papeles, salió de la oficina y se sentó a la mesa. No esperaba que toda la conversación de su padre fuera perfectamente audible, probablemente él ni siquiera lo sabe. Hay tanta audibilidad en tu oficina. Por lo general, intentaba no darse cuenta de los problemas. Tanya casi lloró después de las palabras. Ella sintió el dolor de su padre cuando sus palabras la golpearon nuevamente. Él nuevamente pasó por la apariencia de la falta de ingresos que consideraba dignos. Tal vez David tenía razón. Tal vez debería perder la esperanza de seguir teniendo un padre. Su hermano y consultó, pero ¿qué consejo podría darle Artemi al hombre que contaba constantemente con el apoyo de su padre? Tuvieron hijos de la misma madre, pero al mismo tiempo fue Tanya quien habría pensado que los niños podrían. ¿Será una decepción? Sí, preguntó Sergei Valerievich y luego se echó a reír, pero había notas en su risa. ¿Decepción? ¿Por qué es culpa tuya, Seryoga? Le compré un apartamento a mi hija, abrí un negocio, abrí una casa de campo. Compré una casa de campo en Italia para que ella se fuera de vacaciones. Mi hija es un tesoro y así, sin dinero. Caerá en las garras de algún monstruo y luego no saldrá, dijo una amiga. Tatiana lo saludó con la mano. Las palabras eran ciertas, pero trató de no pensar en ello. Al final, Sergei Valerievich nunca aceptaría esa posición. La risa inmediatamente resonó. Entonces tienes una hermosa hija, que está casada con qué clase de hombre. Saltó a pesar de que era un mendigo. La hubiera bañado de pies a cabeza, pero lo mío es que Tanya solo se levantó, dejó los papeles, firmó y se fue. No iba a escuchar todas estas tonterías. Tanya sintió que las lágrimas empezaban a ahogarla. La secretaria que caminaba por el pasillo la agarró por los hombros y la jaló hacia la oficina. Había un departamento de administración. No había nadie aquí. La jornada de trabajo ya había terminado. La secretaria inmediatamente encendió la cafetera. Cada vez que vienes te veo llorando. Tu papá está gordo. Es hora de dejar de enojarte por eso. Con calma, dijo la secretaria. Tatiana,
Contó tanto la conversación como las últimas situaciones, la secretaria estaba al tanto de todo, hablaron mucho y Tanya, sin remordimiento de conciencia, le contó todo a las Fuerzas Armadas. Ella no le dio maldita sea, porque de todos modos su padre informaba constantemente, la secretaria escuchó atentamente, nunca condenó a Tatiana, al contrario, ella me apoyó, yo tampoco tenía la intención de sentarme aquí por mucho tiempo, ella quería ganar experiencia, renunciar. Y se fueron a otra empresa, ya que el acoso de Sergei Valerievich ya los había puesto nerviosos, pero la secretaria les dijo: se convertirá bueno, al diablo con el Tanya, deja de ayudarlo, se sentó sobre ti mientras se sienta tranquilamente en tu cuello con las piernas colgando, te usa como mano de obra gratuita, vamos a recomponernos, ven con calma, me dijo la secretaria hasta el último momento en que todavía me recordará de repente. Comprenderá que necesita una hija y yo no estaré allí, sugirió Tatiana Tanechka. No te ofendas conmigo, pero no necesitas un padre, sino un psiquiatra. Necesitas que alguien hable de este delicado tema con tu padre. ¿Por qué toleras esa actitud hacia ti mismo? Sí, me habrían enviado hace mucho tiempo. Con todo su dinero, sabes muy bien que tu padre es una mala persona. Es terrible con estos monstruos, solo inyecta para que otros caigan en desgracia, y el avaro paga centavos y luego tengo que buscar nuevos empleados por lotes. Ya sabes qué tipo de facturación tenemos. Sí, la gente se cae un mes después del trabajo cuando empiezan a gritar. Hay una serie de despidos para todos, exclamó la secretaria desde algún lugar a lo lejos, se escuchó una fuerte carcajada de la secretaria, puso los ojos en blanco. Tanya fingió no escuchar nada, ya estaba molesta. En la oficina, no voy a renunciar el mes que viene, todavía tiene pan cuando llega otro, no le importa a nadie más que él mismo, solo tiene dinero frente a sus ojos, que creciste solo con Tioma, que ahora tus hijos crecen como pasto en el campo, tu esposa también es una completa idiota, viene y se cree que aquí es la reina de los campos. No molestes a Tanya, abandona este negocio, aconsejó la mujer. Tatiana sabía que todo esto era real. La verdad es que todos a su alrededor se dieron cuenta del problema y solo Tatiana tenía esperanzas de que todavía tuviera un padre, así era ella. Como por sentido del deber, ella continuó ayudándolo. Aunque todos a su alrededor ya decían que era hora de detener la atracción de las buenas obras, Tanya se sentó en el auto por otra media hora, no podía salir del estacionamiento en sus propios pensamientos, la voz de su padre sonaba constantemente en su cabeza. Mientras estaba cansada de esto, Tanya entendió que cuanto más tiempo permanezca en esta posición, más difícil le resultará dejar esta relación. La mujer tiene razón, debería buscar algún tipo de especialista en salud mental que Tatiana. Estaba en casa. Su marido se fue de viaje de negocios, al parecer lo considerarán. Nueva sucursal, la mujer y su marido vivieron un clima emocional especial. Estaban tan unidos el uno al otro que esta separación siempre les resultó difícil. Sonó. Tanya levantó la cabeza, se quitó los auriculares y escuchó. Quizás pensó que el timbre volvía a funcionar. Tanya se levantó y salió al pasillo, miró por la mirilla, vio a Violeta, estaba muy nerviosa, abrazándose. Sus delgados brazos parecían incluso más pálidos de lo normal. Violeta. Mirando con disgusto las paredes de la entrada, tan pronto como Tatiana abrió la puerta, Violeta fue empujada hacia adentro. Y necesito irme, dijo Violeta bruscamente y se giró para irse. Tatiana la agarró por el chaleco y no la dejó bajar. Pasos. Violeta intentó liberarse, pero Tatiana no la soltó. Todo te salió mal, nana. Tengo un trabajo, no puedo sentarme con ellos. Tatiana dijo que, por cierto, estos son tus hermanos, ladró Violeta. Estos son tus hijos, por cierto. Tatiana respondió en el mismo tono. Violeta claramente no esperaba un enfrentamiento entre ellos. La chica finalmente se soltó y ahora el rostro de Violeta se tensó. No esperaba para nada que Tatiana estuviera consciente. Lo primero que pensó fue en Artemi, quien por alguna razón dejó escapar su secreto.
lo repito nuevamente para personas con talentos especiales, siempre estoy feliz de sentarme con ellos y me avisan con anticipación, ahora tengo un gran proyecto importante y no puedo simplemente rendirme y dar arriba, así que Violeta busca animadores. Déjalos mientras estoy ahí. En algún cuarto de juegos no puedo simplemente dejarlos cerca de mí, son pequeños y necesitan una cuidadosa supervisión. Estoy trabajando persistentemente. Tatiana habló. Tanya dice que Violeta inmediatamente se sintió estúpida cuando le hablaron de esa manera. Violeta se enojó y ya quería bajar, pero Tatiana sabía que ahora habrá otra perla. Si crees que tu padre te dejará al menos algo, entonces estás equivocado, ni siquiera estás en el testamento, lo entiendo. Si me ayudaras, al menos me compadecería. Tú o tal vez ella inventaría algo para obligarlo a escribirte en su testamento y actúas como un ratón, ladró Violeta, constantemente llevo a tus hijos, a menudo me siento con ellos, te cubro ante los ojos de tu padre y le cuentas. Dime que no te estoy ayudando, sabes que Violetas lo que quieras, dijo Tatiana. Llama a Vitali Leonidovich, él te dirá que no estás en el testamento, veamos cómo cantas, ladró Violeta. Los niños y bajé las escaleras. Los niños no entendían por qué el queso era boro. Se reían y se empujaban unos a otros. Tatiana respiró hondo sobre su hombro y solo ahora comprendió el significado de lo que se decía. Ella no está en el testamento, su padre lo organizó seriamente. Entonces ella no estaba en el testamento. Ya había cerrado la puerta y había visto por la ventana cómo Tatiana en realidad se habría sentado con ella sin ningún problema, pero estaban en una edad en la que lo único que hacían era lastimarse y además romper todo a su alrededor. Míralos al mismo tiempo. Tanya se sentó en su escritorio y se obligó a participar en el proceso, pero mentalmente. Pensaba constantemente en las palabras de Violeta. Quizás realmente valió la pena acudir a Gully y Gaines cuando David llegó a casa y le contó todo. Él asintió, pero no pareció sorprendido. Hombros como si esta situación fuera la más común, todavía recuerdo cómo dijo que la dividiría en partes iguales. Recuerdo cómo mi madre se estaba muriendo y decía que todo debía dividirse en partes iguales, no entiendo qué está pasando. En su cabeza, ¿por qué me odia tanto? Quizás sea Violeta a propósito. Yo inventé todo, preguntó Tatiana, hizo preguntas como si David mirara a su esposa desde una cornucopia, entendió claramente lo que ella decía en su corazón. Por otro lado, tenía que decirle lo que realmente pensaba David y sin esto estaba seguro de que Tatiana no lograría nada, incluso por las historias, Sergei Valerievich parecía una persona repugnante. Y David todavía recordaba su encuentro personal en ese momento. No valía la pena esperar que en algún lugar profundo de su alma Sergei Valerievich recordara. Sobre su hija, ella era un trabajo gratis para él, una niñera gratis, cualquiera menos su hija. Tatiana se sentó a la mesa con la cabeza gacha, estaba molesta y apenas podía controlarse, las lágrimas volvieron a fluir, así como en la oficina. Tatiana miró a su esposo. Ella ya sabía que David diría Tanya, entendiste que sería así y dijiste con calma a tu esposo. Tatiana asintió. Sabía perfectamente que su padre la dejaría sin herencia. Creo que Sergei Valerievich, que siempre hablaba de su madre con tanta admiración. Completamente descuidado y tu hermano es simplemente Artemia a sus ojos el heredero y tú eres solo un apéndice, hay padres así no hay nada que puedas hacer con ellos Tanya. Es hora de dejar de esperar y esperar. David fue inflexible. Tatiana ya entendió que la situación solo empeoraba, probablemente fue necesario buscar un especialista y romper las relaciones con su padre, pero primero irá a y Nonis. El viaje duró poco, al otro lado se encontraban un abogado de familia y un notario. De la ciudad, Tatiana lo llamó con anticipación, fue recibida por un hombre delgado. Un viejecito con una sonrisa amable. Tanya sabía que este hombre era amable solo hasta el momento en que se trataba de dinero en la esfera profesional. Vitali Leonidovich era un verdadero tigre y necesitan entender una cosa. La verdad es que mi padre no incluso incluirme en el testamento o estaba yo en el testamento y luego copió todo, preguntó Tatiana, sentándose a la mesa. El hombre tomó los papeles, se sentó a la mesa, asintió,
se veía bastante serio ya que no había ninguna prohibición de divulgación dentro de la familia, y podría haber hablado de esa Tanica que originalmente eras. En el testamento, solo en el testamento de mi madre, hasta donde recuerdo. Ahora, querida, espera, dijo, déjame pensar, necesito encontrar algo que no puedo recordar en absoluto, creo que hay pensamientos en mi cabeza, pero yo, tengo miedo de confundir que esto no se trata de tu familia ahora. Tanya, ahora espera. Tatiana esperó pacientemente al anciano a pesar de su edad, se movió rápidamente por la oficina, buscó y buscó una carpeta, finalmente se subió a una silla pequeña. Salió una carpeta grande. Tatiana no entró en muchos detalles. ¿Qué otros documentos certifica? Escrito solo a nombre de Artemi, tu hermano, según recuerdo. Perdóname, querida, no recuerdas la edad de todos, dijo Numis, mirando el enorme armario lleno de papeles y carpetas. Lamento mucho que esto haya pasado, tal vez si te hace sentir mejor, muchos hombres ricos están privando a sus hijas de su herencia, todas las tonterías, estupideces. ¿Y qué debo hacer ahora? A él siempre le importó una mierda. A mí. Pero Tatiana empezó a pronunciar las palabras de mi madre. Lo recuerdo en el testamento de su madre, pero tenemos la ley para disponer. La propiedad solo puede ser propiedad de su dueño. Entonces, si tu madre indicó que todo debe dividirse en partes iguales, no significa nada. Entiendo que suena terrible y tu madre solo pudo disponer de sus propios bienes. Lamento mucho que esto haya sucedido. Llama a tu hermano, discute con él, tal vez compartirás la propiedad. Sugirió el hombre, quien rechazaría voluntariamente este dinero. Artemi ya cuenta con el apoyo constante de su padre. ¿Y crees que aceptará compartir el dinero?, preguntó Tatiana. Según recuerdo, él se negó. De la herencia de tu madre a tu favor, entonces tal vez no sea tan malo. Escucha, Tatiana, no intentes demostrarle nada a tu padre, él no entenderá, está muy obsesionado con sus decisiones. Trata de hablar tranquilamente con tu hermano, al menos así es. La única manera de que usted reciba parte de la herencia es mejor que una parte de la herencia que no comprende en absoluto, sugirió el hombre, tomándole la mano con cuidado. Vitali Leonidovich asintió como si él mismo hubiera confirmado sus palabras. Cuando Tatiana salió de la oficina, comenzó a temblar, es decir, su padre no la insultó por resentimiento. Inicialmente no iba a dejarle nada. Tatiana reunió fuerzas y decidió ir con su padre, pero a medio camino detuvo el auto, se hizo a un lado de la carretera, instaló las luces de emergencia y Tatiana la enterró. Con la cara entre las manos, su cabello rubio era suave como la seda. Tanya se recostó en el asiento del coche. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué necesita acudir a su padre para concertar una confrontación que Tanya todavía estaba mirando? En su cabeza solo había pensamientos sobre su padre, sobre un acto repugnante. A veces salían a la superficie varias historias de la infancia. Él nunca los amó a ambos. Con su hijo, la relación comenzó a construirse solo en los últimos años, pero ella se quedó sin trabajo, se sentía rota e infeliz, pero ir a la casa de su padre también fue una estupidez. Volvió a casa, preparó té de naranja con canela. Quería que todos a su alrededor la dejaran en paz, ya que podría haber permanecido en esta situación. El padre, que no tenía un negocio, solo tenía mucho dinero, ignoró por completo el hecho de que tenía una hija. Dinero. Ella está dispuesta a tolerar tu codicia. Él al menos le prestó atención, pasó tiempo con ella como con su hija. Todo hubiera sido diferente. Tatiana se sentó a la mesa, preparó varios sándwiches con salchichas. Ella simplemente se sentó allí, masticando y mirando por la ventana, como podía permitirse ir, casi porque siguió ayudándolo. Después de todo esto, Tatiana ni siquiera podía responder estas preguntas desde que tuvo tanto miedo de servir a su padre. Incluso después de esa actitud, sus pensamientos circulaban constantemente por la familia. Ahora estaba lista a romper relaciones con tu padre, pero primero hablar con él honestamente lo revelará todo. Hasta que él decida normalmente por sí mismo. Estaba avergonzada de su cobardía. Tanya sostenía el teléfono en sus manos, estaba mirando la pantalla donde estaba el número, pero tenía miedo de llamarlo en caso de que él
Pensaba que era materialista o si de repente peleaban por eso. Tanya entendió que debería estar preocupada. No vale la pena volver a llamar, lo descubrirás más tarde, pero cuando llegaron estos momentos críticos, le resultó difícil tomar una decisión. Miró por la ventana donde el otoño dorado poco a poco se fue tornando en un gris apagado, para que llegara el final de la primavera. Llegar inmediatamente. Odiaba las estaciones frías, a veces cuando surgía la conversación sobre mudarse, inmediatamente quería ir a algún lugar al sur. Tatiana presionó el icono verde cuando Artemi contestó el teléfono, su voz estaba cansada, Tanya no. Pero ella no dejó que su hermano descansara así. Ahora Tanya también programará un interrogatorio para él. Tan, ¿por qué le preguntaste a Artemi tan temprano? Piensa en la diferencia horaria. Artemi bostezó y miró el reloj. Debería levantarse en unos minutos. Entonces está bien, no durmió lo suficiente por eso, su voz era ronca en algún lugar de fondo, gritaron por la ventana, su esposa se rió al ver a sus hijos jugar, Kioma sonrió involuntariamente. Escuche, entiendo que la conversación es terrible, pero necesito hablar contigo. Sabes que es genial como me trata mi padre. Sí, ella me preguntó si él me trataba así habría dejado de comunicarme con él, ¿qué es lo que te aconsejo también? Él dijo está bien, hablemos de eso. Escucha, Tema no podía decir nada más. Solo ahora Artemi entendió lo que estaba diciendo acerca de ir. Habla. Tioma se mordió el labio. Fue al refrigerador, sacó una botella grande de jugo de naranja y se sirvió un vaso. Estás hablando de la herencia, dijo Artemi, aparentemente no preguntó, sino que afirmó. Ya estaba claro por qué tenía miedo de iniciar una conversación. Artemi no la culpó, para ser honesto, no se habían comunicado durante mucho tiempo, ya que el hermano y la hermana Artemi ya estaban completamente inmersos en la vida en el extranjero. Él no solo quería irse por unos años sino que quería quedarse aquí por su padre. Mintió diciendo que Tioma no volvería en unos años o. De lo contrario sé que no te incluyó en el testamento. Fue hace unas 4 semanas. Violeta me dijo no creo que seas materialista ni nada. Tema casi me vuelvo loco antes de llamarte. Sé que estamos con nosotros. Realmente no me he comunicado contigo como hermano y hermana en los últimos años. Así que tenía miedo de que lo tiraras a la basura, dijo Tatiana entre lágrimas. Escucha Tan, seamos honestos, si algo le pasa a mi padre, lo haré. Yo tampoco soy un idiota. Realmente necesito su negocio, pero todo lo demás, si él no lo hace, se lo reescribiré a su esposa, puedes venderlo y quedártelo. No necesito un edificio para mí, pero realmente necesito un negocio, lo sé en su mayor parte. Pero no me voy a rendir, dijo Artemi. Hablaron durante otra media hora. Le quitó el alma. Cuando finalmente habló con su hermana unos minutos después, la conversación se volvió cálida y familiar. El sujeto decidió que mantendría la relación con su hermana, pero solo por teléfono. Cuando la conversación llegó a su fin final, Tatiana se sintió mucho mejor cuando su marido estuvo en casa, le contó todo, él asintió, pero no le dio ningún consejo ni instrucción a Tanya. Comprendió que David estaba de su lado. Y también entendió que David sabía perfectamente que Artemi no tomaría el asunto en sus propias manos. Todavía eres muy fuerte. Muere mañana, y durante ese tiempo, todavía puede reescribir todo, especialmente porque ambos sabemos qué tipo de persona es Violeta, por lo que es desigual como será la herencia de este ratón, dijo David. La Virgen guardó silencio con su mirada. En el rostro de su marido, Tatiana se dio cuenta de que se estaba preparando para una conversación más seria. Cuando David habló, su voz era tranquila y reservado. ¿Por qué necesitas esta herencia? David dijo con su padre. Tatiana estaba un poco molesta, pero ella fingió que todo estaba bien. Tal vez él tenía razón, tal vez no debería haber sido así. Toro Tatiana. Pero antes de irse a la cama, Tanya no pudo deshacerse de los pensamientos. Ella nunca se durmió. Tanya miró el reloj donde estaba. Ya pasada la medianoche se levantó tranquilamente de la cama, fue a la cocina, abrió el refrigerador, Tanya sacó algunos pasteles, encendió la tetera. Será mejor que trabaje y duerma más mañana por la mañana.
Tanya casi gritó cuando su esposo David apareció en la puerta. Parecía alarmado. ¿Por qué no estás durmiendo?, preguntó. El hombre también sirvió. Tomé los pasteles del plato para mí, por suerte ambos lograron comer y Tanya no sabía cómo. Cuéntale a su marido el plan. Quiero hacer una presentación sobre el papeleo. Le diré a mi papá que tengo una enfermedad terminal y luego iremos a ver cómo está. ¿Liderará será mi último sueño de interacción, o se comportará como su propio padre o como, dijo, si me permites ser predecible con su comportamiento Oli, te ayudaré mañana llamaré a Kostya déjalo hacer los trámites por si cambias de opinión escríbeme, dijo Tatiana asintió tal vez sea cierto, fue una idea estúpida, tal vez ni siquiera debería esperar, pero podrá controlar a su padre de hecho, si él le corresponde, todo quedará claro de inmediato. Ella elegirá específicamente un valor que será bastante viable. Es decir, incluso una persona común y corriente. Sacando una tarjeta de crédito podría ayudarla, y una persona con tanto dinero definitivamente no se negaría. Pero Tatiana comprenderá si vale la pena esperar al menos algo de ayuda de su padre y al menos algo de humanidad. Hasta la mañana siguiente Tatiana todavía no se durmió hasta la hora del almuerzo y cuando despertó recibió un mensaje de su marido indicando que los papeles estaban listos. Tatiana fue donde la amiga en común, tomó los papeles y al mismo tiempo escuchó las instrucciones de cómo debía ser todo, absorbió todos los síntomas en casa como una esponja. Tatiana practicó su discurso, iba a hacer todo por su padre. David le creyó, 2 veces después intentó disuadirla, pero ya estaba claro que ella no estaría de acuerdo. David decidió dejarla actuar para que pudiera ver con sus propios ojos la desesperanza de su padre, dejarla arder ahora. Pero era inútil esperar nada de él. Tatiana no tenía dudas. Volvió a leer los síntomas e imaginó cómo reaccionaría su padre, como Tatiana. No intentó convencerse de que su padre no la abandonaría cuando eso sucediera. Murió, pero su cerebro seguía diciéndole que era una idea estúpida. ¿Y si finalmente cambia de opinión? De repente su enfermedad le hará pensar que se quedará sin su hija. Sin embargo, la parte sana del cerebro no hizo más que repetir que todo esto era una idea estúpida, que Tatiana estaba sentada en el auto, quería conocer a su padre. Su casa, pero él insistió en ir a la oficina, ella tenía que ir a la oficina. Cuando la jornada laboral terminó por el nerviosismo, Tanya llegó casi 1 hora antes, estaba sentada en el auto, leyendo, pensando en sus propias cosas. Su cabeza era un desastre, innumerables preguntas a las que no podía encontrar respuesta. Tanya miró a las personas frente a ella. Poco a poco comenzaron a salir al estacionamiento, el tiempo se acababa, se podía caminar tranquilamente cuando Tanya entró a la oficina vacía, le temblaban las piernas, su padre la encontró irritada, claramente no quería verla cuando no necesitaba nada de ella. ¿Qué necesitas? Lo más normal no es que interfieras en la conducta de los demás, como ves todo esto, estás completamente loca Tanya, si tienes algo serio habla inmediatamente sin preámbulos, respondió tajantemente el padre, tal reunión hubiera sido apropiada. Si Tanya no lo hubiera llamado un par de veces antes. Días pero estuvieron de acuerdo en esta reunión y ahora él la estaba haciendo sentir culpable, así que, dijo Tanya, extendiendo los papeles, los examinó, luego los arrojó irritado sobre la mesa. El hombre se sentó en su silla favorita, los puso a ambos codos en la mesa de roble. Puedes decir directamente que viniste aquí a hacerme perder el tiempo, dijo el hombre irritado, vio cómo fruncía los labios, vio lo irritado que estaba, sobre todo quería que dejara de hablar, se comportara como eso, parecía que se había enfrentado a un escándalo. Papá, tengo una enfermedad terminal. Necesito tratamiento aquí todos los cheques los montos para ti no son dinero en absoluto, ella dijo como sabes que es dinero para mí y que es no, el hombre disparó enojado, se levantó de la silla y comenzó a caminar por la esquina tomando una esquina. Sergei Valerievich obviamente estaba enojado con ella,
no iba a dar ni un centavo por ella y ahora ella también trajo algún tipo de enfermedad. ¿Por qué su marido no le da dinero? ¿Por qué no puede pagar su operación? ¿Por qué debería hacerlo yo? Invierte el dinero que tanto me costó ganar si tú mismo estás enfermo, exclamó con disgusto. Tatiana se dio cuenta de que todos sus intentos por encontrarla. Hay algo humano en mi padre, absolutamente fracasado, está tan cansada de intentar quitarle algo vivo. Era un tonto al que solo le interesaba el dinero y no le importaban en absoluto los seres queridos que usted desea. Para darte 100 y por qué. ¿Debería dártelo? No te debo nada, ni siquiera a plazos, una chica adulta lo arreglará sola, dijo. Le compraste a Violeta un bolso 2 veces más caro que la que dio dinero para mi operación, dijo Tatiana con verdaderas lágrimas. Miró a su padre y no podría creer que incluso en esta situación se atrevió a negarse. No le importaba, no es asunto suyo, yo administro mi propio dinero. Ni se te ocurra regañarme, ella es mi esposa. No compitas con ella, deberías haberte casado normalmente y no así, interrumpió con rudeza. Hombre. ¿De verdad me vas a dejar morir solo porque presionaste al desafortunado? Preguntó. El hombre se reclinó en su silla, ahora miró a su hija. Parecía estar tratando de encontrar un defecto en ella. Aparentemente las discusiones de Sergei Valerievich poco a poco estaban llegando a su fin. Miró a su hija y no encontré palabras que pudieran justificar su acción. Estaba enojado consigo mismo con ella por toda esta situación. Parece que la hija organizó deliberadamente toda esta actuación. Está bien, deja tus papeles, dijo. El hombre suspiró profundamente y tomó el papel. Los papeles que ella le entregó, el alma de Tatiana se iluminó en Nadezhda. Sergei Valerievich volvió a recorrerlos con la mirada. En diagonal, está bien, pensaré en algo, me parece que podrías pagar todo tú mismo, no hay dinero. Y la selección natural en acción va a médicos como habla con Levich y sonrió. Para ti no es dinero, pero a nosotros. No tengo ese dinero ahora, estoy lista, tome el recibo. Si quiere darlo exclusivamente como préstamo, necesito mi vida, dijo señor Tanya. ¿Qué clase de vida es esta? Si nació una mujer, entonces, al menos ella dio a luz a niños. Tal vez entonces hubiera pensado que podría darte dinero y luego ella estaría construyendo una desgracia profesional. Si yo tengo. Tu esposa tiene más inteligencia que tú y este idiota a veces olvida dónde dejó a sus propios hijos, así que tal vez sea hora de que tú también pienses. Si vives así, entonces tal vez no deberías someterte a ninguna operación. Tanya no podría soportarlo. Ella se levantó de la silla y salió volando de la oficina. Ahora solo le sugirió que muriera para no dar dinero y una vez más se frotó la nariz. Para dar a luz Tanya entendió que ya no podía soportarlo. Estaba terriblemente cansada de las constantes instrucciones de su padre y ahora necesitaba calmarse y pensar con calma en todo y luego detenerlo. Relación, pero en algún lugar profundo de su alma todavía tenía un rayo de esperanza de que su padre cambiaría de opinión sobre este asunto. Tatiana y David no hablaron, acordaron que hablarían solo cuando Tatiana estuviera lista para tomar una decisión. Sin embargo, ni siquiera esta situación afectó su decisión, pero la llamada del padre resultó inevitable. Su voz sonaba irritada, incluso desagradable. El padre cantaba, tosía. Al parecer la enfermedad empezaba a quitarle su último tiempo para dedicar al menos una vez para su propia hija. Seguía pensando que viniste a verme recientemente con papeles, ¿recuerdas? Le preguntó. El papá. Comencé a hablar con una mujer, pero la interrumpió. No interrumpas a tu padre. Sí, lo arreglaré antes de la locomotora. Escúchame con atención, no lo repetiré 2 veces, no daré. Tu dinero solo pensé veces, pero te estás muriendo entonces. ¿Por qué necesitas tratamiento? ¿Por qué retrasar lo que ya es inevitable? Dijo, ¿por qué haces esto con tu enfermedad? Tatiana ya gritó por teléfono, gané este dinero, yo tener el correcto. Ve a trabajar para tu marido. Hazlo trabajar. ¿Crees que voy a dejar que te sientes en mi cuello? Pase lo que pase, no ganarás dinero, eso es todo.
Contestó el teléfono y se hizo el silencio. Ninguno de los dos colgó el teléfono, respiró hondo, e inmediatamente quedó claro que no quería terminar la conversación, al parecer se dio cuenta del terrible discurso que pronunció. Necesitamos vernos y hablar por teléfono, me preocupa una cosa, vamos, cuando estés listo para hablar, escríbeme y hablamos, pero por ahora necesito descansar. Dijo, esta vez el hombre colgó el teléfono. Blin Kali todavía estaba en estado de shock, se sentó con los ojos bien abiertos, miró el monitor pero no vio lo que había allí en absoluto, pero esta situación no es encima. Una conversación telefónica ordinaria. Cuando Tatiana finalmente decidió hablar con su padre, sabía lo que haría, ahora se juró a sí misma que fue Sai quien fue el último en mejorar la relación. Llamó y estuvo de acuerdo con su padre, le dijo la dirección y cuando los dos llegaron allí, el padre no estaba particularmente feliz. Ella trajo a su propio padre a la funeraria. Si no quieres pagar mi operación, cómprame al menos un ataúd, al menos un regalo de mi parte. Padre, Tatiana dijo que sus palabras sorprendieron a los directores de la funeraria. Estaban llenando papeles del otro lado, había ataúdes, guirnaldas, unos monumentos aterradores con fotos. Tatiana, completamente confundida, esperaba la respuesta de su padre. Tal vez si él no accede aquí al menos por un ataúd, ella, te irás, te lo juro, ganarás dinero, te enterrarán en un sudario, nada más, solo tírate en el suelo, ladró el hombre. Su respuesta simplemente sorprendió a todos. El hombre que los encontró, con los ojos muy abiertos, se quedó mirando. Ya sea con la mujer o con el hombre, esta vez Tatiana decidió no hablar más de nada. Ella simplemente se dio la vuelta y se subió al auto. No debo ni un centavo, una yegua adulta paga todo ella misma, no necesito limpiarla en frío, estoy a punto de morir. Bueno, ¿por qué debería renunciar a mi dinero ahora?, gritó. Detrás de ella, no le importaba que los trabajadores de la funeraria no estuvieran simplemente agarrando sus cabezas. Era tan aterrador ver esta situación que hizo que los corazones de todos se hundieran. En su coche, Sergei Valerievich golpeó el volante con todas sus fuerzas y se enfadó muchísimo con su hija. Que ella decidiera deshonrarlo así, a él no le importaría en absoluto. Inicialmente no quería darle ni un solo centavo, simplemente era conveniente mantener a su hija bajo control para que pudiera ayudarla si fuera necesario. Pudo verificar toda la documentación, venir al Departamento de Asuntos Internos y no asumió que incluso durante una semana los hermanos podrían haber sido enviados a otra ciudad para recoger los documentos que podrían haber guardado en el correo. ¿La dejaría suelta? Sergei Valerievich estaba enojado consigo mismo por no haber sido lo suficientemente astuto como para mantener a su hija con él. Golpeó el volante y solo después de eso, con el pedal del acelerador en el piso, las lágrimas corrieron a borbotones, sin dejarle ver el camino, por lo que no llegó a la ciudad, se detuvo hasta llorar, todo en su alma. No encajaba. ¿Cómo podía hacerle esto? El hombre en el que confiaba, en el que aceptaba ella siempre ayudaba, él nunca se negaba si se lo pedía y ahora resulta que no podía asignarle una pequeña cantidad de su presupuesto y los niños no eran dinero. A veces arreglaba regalos de la persona que le gustaba que aparentemente eran mucho más caros. Esposa joven. Era mucho más importante que una hija adulta que, según los periódicos, estaba muriendo. Sin embargo, Tatiana no pensó en vano en Violeta. Ver a Violeta en el apartamento, no fue al café que estaba literalmente a la vuelta de la esquina, mientras Violeta mira meticulosamente alrededor del apartamento. Aprieta los labios con desdén y una vez más dice que necesitan hacer algo completamente diferente. Reforma. Por alguna razón Violeta consideró que era su deber señalarle a Tatiana una vez más sobre el hecho de que ella no gana lo suficiente, y esto lo dijo un hombre que no tiene un día en su vida. Sucedió, Taniusa, que soy consciente de toda esta situación con tu enfermedad. En resumen, tenemos que hablar. A ti, pero sin escándalo, Odi, dijo Violeta con voz arrogante. En primer lugar, no me llames Taniusa, en segundo lugar, no pelearé contigo si algo no me agrada, simplemente me iré de aquí y de todos modos.
no quiero hablar contigo. Dios ve. No me refiero a Tanya. Si Dios viera, gente como yo quemaría hogueras. Dijo y se echó a reír. Tatiana ni siquiera sonrió, hizo su pedido, pidió un café con leche grande y unos brownies, solo quería relajarse, comer algo dulce, escuchar a esta chica y luego olvidarse de ella. Existencia, al final, pusieron a los niños en contra de Tatiana todos los días, por lo que durante el descanso los niños contaron cómo Sergei Valerievich y Violeta respondieron desagradablemente a Tanya. Su propio padre a la funeraria Ela. Lo enfrentó a un hecho consumado, y simplemente deshonró a Kirub, absolutamente a todos sus empleados que escucharon su discurso, simplemente la dejó sola con sus problemas, sin preocuparse en absoluto por sus necesidades como hija. Me conocí, hablemos como adultos, no nos escondamos, no me soportas, tu padre me ama, me apoya de pies a cabeza, me ayuda económicamente todos los meses. Tu hermano transfirió toda la herencia al tuyo y él exprimió solo unos céntimos por la operación como persona y como mujer, estoy genial. Entiendo cómo te sientes, pero finalmente puedes entender que necesitas dejar ir a tu propio padre, dijo Violeta con insistencia, hizo un tubo con sus labios, chupó una bebida de coco. Violeta quitó la espuma de los labios hinchados de la esteticista con una servilleta. Tatia reaccionó a esto. Solo quería darle un puñetazo en la cara para que finalmente entendiera que no tenía derecho a interferir en la relación entre padre e hija. En realidad voló a esa casa como un pájaro, dio a luz, y ahora cree que tiene derecho a gestionar la relación entre su padre. Creo que debe hacerse a un lado. Tu padre está enfermo. Es difícil para él y en lugar de descansar y cuidar su propia salud, se enfurece y grita todas las noches por tu culpa, dijo Violeta. Ya no tienes que preocuparte, para mí mi padre ya no existe. Dijo Tatiana. Violeta inmediatamente bajó el vaso alto, miró a Tatiana. Se estaba preparando para un escándalo por un enfrentamiento entre dos mujeres y ahora simplemente no sabía qué hacer. Violeta no esperaba que Tatiana renunciara a su puesto tan rápido. ¿Estás diciendo que debería dejarte ahora o lo dices en serio? ¿Decidiste que ya no te comunicarías con tu padre?, preguntó Violeta. Quería tener confianza en su posición, sus garras golpearon el vidrio, el sonido era agradable. Tatiana asintió, me di cuenta de que estaba listo para dejarme en una situación difícil. Porque él no se preocupa por mí, así que puedo manejarlo sin él, así que no me pidas ayuda, dijo Tatiana. Bueno, por cierto, tus hermanos también lo son, dijo Violeta. Una sonrisa, como si las palabras de Tatiana fueran inútiles. Dije todo, dijo Tatiana. Ahora el rostro de Violeta era más estrecho. Desagradable. Ella claramente no esperaba que la conversación tomara un giro completamente diferente. Frunciendo los labios, inclinó ligeramente la cabeza hacia adelante. Como si estuviera tratando de amenazar su apariencia. No seas tan descarada, cariño, puedo hacerlo así. Que te desfigura por los pelos el resto de tu vida, así que seguirás sentada con nuestros hijos mientras yo pueda decir, dijo Violeta, no soy tu bebé y vas a estar sola con tú. Niños, quieren arruinar mi vida, por favor, entonces ustedes y Kioma tendrán que arreglar las cosas juntos porque los enterrará vivos, o, de ninguna manera. Luego, con una sonrisa, Tatiana se tapó la boca con la palma, como un niño que hablaba demasiado. No puedes tocarlo, pero te enterrará vivo. Tatiana se levantó de la mesa y tiró el dinero al suelo. Mesa, con la cabeza en alto, y salió del café. Violeta no esperaba que la situación se saliera de control y se sentía absolutamente perfecta. Sí, y últimamente pensaba a menudo en el hecho de que era necesario resolver la situación con sus hijos. Radicalmente no estaban preparados para el hecho de que nacieran niños, por lo que no es justo torcer el alma de ninguno de ellos. Estos niños ya no son felices. Tatiana estaba sentada en el regazo de su marido a altas horas de la noche. Él estaba sentado en una silla ancha y ella estaba apoyada contra él, sus piernas colgaban sobre el brazo de la silla, su cabeza descansaba sobre su hombro, la chimenea eléctrica estaba chasqueando. Ella sabía que no quería nada más esta noche,
Solo sentarse juntos bebiendo vino caliente escuchando el crujido en mi cabeza había un ruido absolutamente interminable tan, vamos contigo, dijo de repente, su marido suavemente. Acarició su sedoso cabello, no había tomado ninguna decisión sobre el trabajo, por lo que no se habló de mudarse. No funcionó, ella no esperaba tal oferta de él. Solo estoy viendo cómo estás sufriendo aquí, no necesitas estar aquí de todos modos, estás trabajando desde casa, iré. Hablar con los jefes, trasladar nuestras sucursales a algún lugar del sur en casi todo el país, creo que los nuevos jefes siempre están bien, en un lugar nuevo tomaré una buena posición de liderazgo y luego todo se trata de Tatiana nuevamente presionada contra la suya. Hombro, sintió su aliento, su calor, quería que se quedaran así por toda la eternidad, para que nadie les dijera nada, estaba bien, cálido silencio. Bebe aroma picante sonido crepitante y ahora hay buenas noticias Tatia por no asustar estos pensamientos de mi esposo. He estado pensando durante mucho tiempo en que tú y yo no nos mudaremos a la capital para vivir en otra pajarera. Aquí tienes 2 departamentos que tú alquilas bueno, déjalos quedarse aquí, nosotros contigo compraremos una casa allí, venderemos este apartamento harás un jardín de rosas como siempre soñaste, sugirió que se ve simplemente increíble Virgo, dijo Tatiana. Estaba en silencio, simplemente increíbles fotos coloridas pasaron por tu cabeza una tras otra, aquí están. La casa es pequeña pero acogedora, definitivamente tendrán un perro, construirán un invernadero para vegetales, construirán un rosario, ella se sentará allí y leerá, disfrutará del increíble aroma de las flores que crecerán con sus propias manos, decidiste romper relaciones con tu padre, estoy muy orgulloso de ti, pero me parece que cuanto más te quedas aquí, más precaria se vuelve tu relación, tu estado emocional, te sugiero que simplemente cambiemos, asumamos el riesgo. Siempre puedes volver aquí, en serio, dijo, la conversación tomó un tono mucho más serio, comenzaron poco a poco. Prepárate para el cambio retirando todo el dinero que tenías en tu colchón financiero. Compraron una casa en el sur, ahora desde el gran balcón del segundo piso había una vista del mar, a veces cuando Tatiana salía al balcón. Todavía no podía creer que se habían mudado a un departamento tan hermoso en la ciudad que se vendió rápido y de inmediato llenaron la almohada, 2 de sus departamentos seguían alquilados, reponiendo sus facturas, todo salió perfecto, su padre nunca llamó. De nuevo, solo Violeta se puso histérica varias veces porque no le abrieron la puerta. Pronto incluso las llamadas de esta excéntrica chica impidieron que Tatiana y David disfrutaran de la vida nocturna, se sentaban en el balcón bebiendo vino, café, té, sospechaban que podían ser incluso más felices que hace unos meses. Tanya se sentía libre del hecho de que ella había dejado de comunicarse con su padre, pero un año después de la mudanza hubo una llamada desagradable. Cuando Tatiana contestó el teléfono, inmediatamente reconoció la voz ronca de su padre. Llamaba desde otro número porque sabía perfectamente que el número principal estaba bloqueado. Por solo un hombre ronco y terriblemente débil. Al otro lado del teléfono, le costaba mucho pronunciar las palabras elementales, su corazón temblaba, hija, sonaba la voz de su padre. Él nunca la llamó así. Tatiana sintió que se le rompía el corazón, las lágrimas cayeron un poco. Más si parecía que una niña pequeña sabía que la estaba manipulando incluso ahora, pero como quería sentir al menos una vez en su vida que tenía un padre, que él la amaba, una campana sonaba constantemente en su cabeza, él seguía diciéndole que tenía que tener más cuidado, nada había cambiado, la gente no había cambiado, pero las palabras de su padre. Ahogé a mi hija. Me estoy muriendo solo quedan unos días siento que la vida se me va un poco más y solo quedará un cuerpo viejo, pálido y sin vida mi hijo no se preocupa por mí, no quiere ven a mí tiene un negocio y una familia en el extranjero Violeta se divorció de mí hace 6 meses para quedarse con una parte sustancial que me compraron en matrimonio, no tengo a nadie todos mis amigos y socios ya no me necesitan cuando me estoy muriendo ven a complacer, dijo, después de cada frase él. Padre hacía una profunda pausa, parecía que. Respiré profundamente con cuidado para pronunciar el texto de una sola vez, luego hice una pausa nuevamente, por lo que cada vez que lo veía,
Había cada vez menos energía. Decide si quieres despedirte de mí. Hija, tengo muchas ganas de que vengas, no tengo a nadie más, soy completamente uno, dijo el hombre cuando terminó la conversación. Tatiana entendió que ella no podría resistirse, al igual que David. Llegó a casa, inmediatamente se dio cuenta de que estaba tratando de disuadirla, pero fue inútil. Un día después ya estaban sentados en un auto marrón. La camioneta se movía hacia la casa anterior. David estaba sentado al volante. Tatiana acababa de quedarse dormida pero ahora se despertó. Apuesto a que solo necesita una enfermera en su vejez. Ni siquiera quiere pagarle a nadie. No entiendo. ¿Por qué todavía aceptas ir con él? Dijo David. No pudo darle una respuesta. Ella misma pensó que su padre simplemente necesitaba una enfermera. Ella se alejaba cada vez. Estos pensamientos eran como tormentos molestos. Tanya trató de controlarse en caso de que la situación saliera a la luz. Oh, yo quiero estar con él. Di adiós, no importa lo que él era. De todos modos, mi padre, lo siento. Pude haberte decepcionado, dijo Tatiana. No digas tonterías, te decepcioné, simplemente no entiendo cómo después de todo por lo que has pasado te quedaste sin de tu asiento para despedirte del todo este tiempo. Fingió que no existías y aquí de repente se acordó, dijo David con voz insatisfecha. Frenó bruscamente porque el jeep que tenía delante también frenó a través de la ventana y saludó a David disculpándose. David simplemente lo saludó con la mano. No iba a encontrar a nadie. Te juro que Tatiana se inclinó un poco hacia adelante, pero el cinturón la retuvo. Entiendes que todo esto es una tontería. Quiere que le limpies el culo y para que no tengas que pagar de inmediato, piensa. ¿Te escribí en el testamento? Preguntó David con voz insatisfecha. Estoy seguro de que nada ha cambiado, cosa que aún no estoy en el testamento. Perdóname, querida, pero tengo que despedirme de mi padre. Lamento que esto haya sucedido. A tus ojos, solo soy una chica que corre de un lado a otro tratando de ganarse el amor de su padre. Solo quiero despedirme de él como enfermera. No voy por él, dijo Blin. David asintió pero no continuó con la conversación. El hombre no quería calentarse con el sol. Ella quedará cubierta por sus rayos para luego volverse a un color azul verdoso natural. Color. Tatiana abrió la ventana e inmediatamente olió a agua viva, pasto mojado, humedad. Respiró hondo. Sintió que sus pensamientos finalmente la detenían. Necesitaba ir a ver a su padre por última vez ya que ya se acercaban a la ciudad. David parecía tranquila mientras Tatiana se comunicaba con su padre. Iba a su apartamento y comprobaba los residentes. Cuando el auto se detuvo, Tatiana se bajó frente a ella. Era la casa de su padre. Casi de inmediato se dio cuenta de que llegaban tarde. Violetta estaba parada en el umbral, caminando de un lado a otro, gritando fuerte. El teléfono estaba cerca de su oreja, babeando salpicado en diferentes direcciones. Violetta no notó nada de sí misma cuando Oku se puso histérico cuando Violetta vio a Tatiana. Luego se congeló y se enderezó, bajó las escaleras e inmediatamente corrió a abrazarla. Con lágrimas, murió horas como muere Tanya, exclamó Violetta. Este comportamiento fue extraño por decirlo menos. Tanya miró a Violetta y no lo hizo. Entendí que todo estaba claramente en tu cabeza por una razón. Tatiana se alejó y entró en la casa. Su padre yacía en la cama, como si estuviera vivo. Su habitación había sido transformada hacía mucho tiempo. Hasta el olor aquí era como de hospital. Me llamó el ama de llaves y me enteré de todo. No esperaba que vinieras después de todo eso, dijo Violetta. Esa no nos dejó nada. Juró que reescribió la protección y al final no me dejó nada. Violetta guardó silencio. Tatiana pensó que Violetta ahora empezaría a pedir compartir herencia, pero este último sabía que Tatiana no recibiría nada. Su hermano se arriesgó y no dio ni un centavo y ni siquiera sé de quién son los hijos. Serios a Artemi. Si hago ADN arruinaré su vida y él no me importa. Finge que Violetta. Tanya le ladró de todos modos. No esperaba tales revelaciones. Ella solo miró en silencio el cuerpo de su padre. Ni siquiera había lágrimas. El ama de llaves, una anciana. Tanya se acercó a ellos. ¿Por qué? ¿Y ella vino? Quería que corrieras lavándolo. Se negó a pagar.
¿te imaginas? ¿Quería que fuera su enfermera? Pensé que te extrañaba mucho. Estas personas tienen un conteo aparte, Tanya. Vuelve a casa, ni se te ocurra ir al funeral, dijo la anciana ama de llaves. Esta mujer conocía muy bien a Tatiana y Artemi desde que nacieron, y los veía como el ama de llaves anciana. La situación en la familia se estaba desarrollando. Tatiana asintió y salió a la calle Violeta como si la siguiera como una cola. Habla con Artemi, necesito dinero, tengo 2 hijos, dijo Violeta. Padre dijo que te divorciaste y tomaste sus bienes, dijo. Tatiana. Violeta se echó a reír. Con la voz, echando la cabeza hacia atrás, inmediatamente quedó claro que incluso antes de su muerte, Sergei Valerievich no hizo más que mentir. El rostro de Violeta estaba distorsionado por el desprecio. No dejó ni un centavo de su vida a sus hijos. ¿Usted sabe por qué? Porque el viejo KHRYCH encontró a un hombre más joven que maldecía con manos temblorosas, sacó un paquete de cigarrillos, encendió un cigarrillo y apoyó la frente contra la viga de hierro forjado. Miradores, aparentemente necesitaba calmarse. Para ser honesta, Tatiana no se sorprendió en absoluto por lo que estaba sucediendo. Este no amaba a nadie más que a sí mismo y a su maldito dinero. Ojalá se siente en un caldero y el diablo lo meta. Con una horca, dijo Violeta, dejó a sus propios hijos sin nada, solo Tioma le quitó todo a Santo Artemi. Tenías razón. Tatiana ignoró esta conversación. El día del funeral ya había llegado. Había mucha gente parada tímidamente junto a la tumba, la nieve caía fina, los copos se harían más grandes y abandonarían el cementerio. Será más difícil. Poco a poco la gente empezó a disolverse, cada vez quedaba menos gente. Lo siento Tanika, lo siento, no pude convencerte, dijo Violeta. Ahora estoy en tu posición. Violeta se fue. Tatiana versus no se quedó cerca de la tumba de su padre, respiró hondo y luego miró hacia la colina de tierra. Tatiana levantó los ojos al cielo. Te perdono, dijo. Tanya se sintió aliviada. Salió por la puerta y entró en la casa de su marido. Coche y regresó a casa. Pronto estarán de regreso en su cabaña, tomándote en el porche, observando. Mar frío. Todo volverá a ser igual y se amarán más que antes. Tanya miró por la ventana. La nieve se hizo cada vez más intensa, los copos se hicieron grandes. Pronto la tierra comenzó a cubrirse por una fina manta blanca. El camino a casa tomó mucho menos tiempo. Tatiana y David regresaron a su vida anterior. Tanya trató de no pensar en su padre, pero se volvió mucho más fácil para ella cuando lo perdonó desde el fondo de su corazón y dejó atrás esta situación. Artemi heredó absolutamente todo y tuvo el suyo propio negocio para recibir el negocio de su padre. No lo hizo. Convirtiéndose en una especie de Sergei Valerievich, Artemi abrió cuentas a nombre de sus hermanos, transfirió la mitad del dinero a las cuentas de los niños y dejó la otra mitad a Tatiana, con la que ganará el sol en 2 años. Pero los chicos tendrán apartamentos cuando crezcan. Y Tanya podrá calmar a Artemi y Tatiana. Todavía se comunicaban como hermano y hermana. Fue más fácil para ambos porque restauraron la relación. Tanya le contó a Artemi todo lo que pasó en los últimos días. Ya sabes. Estoy muy orgulloso de ti por perdonarme, sabiendo lo que es nuestro Padre Celestial. Su camino está bloqueado. Lo más probable es que esté ahí, lo cual da miedo pensar, pero se merece todo esto. Por Dios se lo merece. No podré perdonarlo, dijo Artemi. Esto no lo empeorará, pero comerás tu propia vida adentro con tu resentimiento. Solo intenta pensar en ello, dijo Tatiana. Y gracias por distribuir el dinero. No ganarás todo el dinero. Ahora tengo un negocio en el extranjero y en Rusia y nuestros hermanos se van. Tener un apartamento cuando seas mayor y recibir dinero con intereses. Abriste un refugio para animales. Todo salió como debía. No lo sé. No me arrepiento de nada, dijo Suololvi. Estaba sentada en el balcón cuando terminó la conversación, sintió paz, no se arrepintió de haber perdonado a su padre, dejó que él llevara todo el enojo que tenía con él al otro mundo y a ella. Simplemente sentirás felicidad a pesar de tu propio pasado.